Bien, Janina, y había quedado algo pendiente Bueno, del bloque hablábamos anterior. Claro, ¿qué tiene que ver acá? Lo genético, no con lo que se hereda, vamos a decir, con lo que es el contexto de la sociedad en la cual vivimos hoy. Bueno, la carga genética uno la tiene, no puede contra esto, pero sí, lo que hablábamos antes, este factor ambiental es el que favorece de que esta patología se produzca o no, ¿sí? Entonces, al estar en una sociedad en donde de por sí estar volviéndose agresiva, ¿sí? En donde se nota que hay más agresión en los colegios, en la vida cotidiana, hace que estas patologías se desarrollen más tempranamente. Que volvemos a lo mismo de antes, al desarrollarse más tempranamente, entonces tenemos consecuencias más graves. Hay esta patología, así como cuando hacemos los congresos y debatimos entre nosotros, que hemos visto que esta patología se desarrolla, yo dije que había un pico en la etapa escolar. Bueno, hemos visto que empieza a desarrollar desde la etapa preescolar, ¿sí? Entonces, cada vez es más temprano, ¿sí? Los síntomas de los niños, ¿sí? Y esto es por el contexto social y familiar. Al ser familias que son excluidas, ¿sí? No tienen acceso a la atención. Entonces, siguen manejándose de esta manera y siguen creando en el niño esta patología. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de políticas de salud, políticas, no sé, educacionales, que están muy pegadas, y las legales, en hablar de algo en común, de estrategias en común. ¿Para qué? Para no tratar la individualización del niño o del adulto cuando ya se ha desarrollado la enfermedad, sino el núcleo, que es la familia. ¿Sí? Eso es lo que se está intentando ahora, ¿sí? Hacer trabajos en donde uno empieza a trabajar con la familia, no con el niño o el adolescente o el adulto solo, ¿sí? Sino un trabajo en conjunto. Seguramente. En esto digo, ¿la sociedad es permisiva? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene muchos permisos? Esto de que se hayan terminado los premios y castigos, que sea permisiva, vuelvo a repetirlo, ¿influye, Janina, en todo esto? Influye. También? Influye, y influye también el que no haya habido políticas como las que hablábamos antes tantos años, ¿sí? Entonces, en donde no hubo una guía o un modelo a seguir, ¿sí? Entonces, hubo una época en donde hubo mucha represión, ¿sí? Tanto de los padres hacia sus hijos, ¿está bien? O la cuestión de el trato de la mujer, ¿sí? En donde de repente empezó a haber como liberalismo, ¿sí? En donde al niño no había... Pivoteamos en extremos, ¿viste? Sí, tal cual. Esto de no castigarlo, hacer lo que el chico quiere, que decida, ¿sí? No, hay cosas que en la psicología o en la psiquiatría o en la salud mental son básicas, y es que el niño necesita autoridad y límites para saber después qué está bien y qué está mal, ¿sí? Por eso hablábamos de que estas personas tienen desviada la percepción de los actos. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ellos conviven todo el tiempo en violencia. O sea, no saben lo que es el diálogo, no saben lo que es sentarse y opinar, no saben lo que es que otro tenga otra idea y que esa idea sea escuchada, tal vez no tomada en cuenta o no realizada, pero sí escuchada, ¿sí? Esto se ha perdido en estas familias, el escuchar al otro, ¿sí? Entre ellos no se escuchan, el niño menos. Janina, y cuando se da esto en familias, porque vi una encuesta hace unos días que dice que no hay mucha diferencia en los niveles socioeconómicos, ¿no? Y que también se da en clase media, media alta y clase alta. Sí. ¿Por qué? Bueno, esto ocurre porque, ¿te acuerdas que hablábamos de que en cada familia había alguna patología psiquiátrica? Exacto. ¿Sí? Bueno, en las familias de clase alta, ¿sí? Es porque seguramente hay una patología psiquiátrica muy cercana al niño, ¿sí? Hablamos padre, madre o algún familiar que viva en la casa. Entonces, el niño crea esta patología por copiar, ¿sí? En cambio, en las de sociedad baja, todo el contexto hace que este niño se maneje de esta manera, porque toda la familia se maneja, ¿sí? Pero no hay diferencia entre clase alta y clase baja. No, la patología se desarrolla igual. Sí hay más porcentajes, ¿no? Sí, no, y hay más porcentajes
Tal vez no de desarrollar la enfermedad, pero en la clase baja de desarrollar violencia. Sí, que no es lo mismo la persona que hablábamos de trastorno de conducta severo a ser una persona agresiva. Hay que diferenciar, ¿sí? Una persona agresiva tiene solo la agresión, ¿sí? Y tal vez es explosiva, impulsiva. Otra cosa es la persona con trastorno de conducta severo, en donde tiene todas estas sintomatologías que estábamos hablando y algunas otras más, ¿sí? O sea que esto no hay diferencia. Bueno, no, lógicamente se da más en algunos sectores vulnerables, ¿no? Vulnerables, tal cual. Más que en otros. Sí. ¿Cómo mentalizarnos culturalmente? Que hay un problema. Exactamente, asumirlo, ¿no? Asumirlo y la paciencia, ¿sí? La paciencia hace que el padre acuda a la consulta, ¿sí? Porque pasa esto, que los colegios, los medios hacen que enseguida quieren resultados, ¿sí? Entonces el niño acude a la consulta, el adolescente acude a la consulta y a la semana ya quieren resultados. Esto es un proceso largo, ¿sí? Cuando se desarrolla la enfermedad. Entonces hay que esperar el proceso de curación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando del otro lado exigimos o ponemos muchas trabas, abandonan el tratamiento, ¿sí? Entonces, como sociedad, pasa también muchas veces que nosotros hacemos trabajos en los colegios en donde invitamos a los papás para explicar lo que es esta patología, porque también yo llevo a mi hijo al colegio, viene golpeado, viene con que le clavaron el sacapunta en una mano. O sea, yo como padre digo, mando al nene al colegio, no puede pasar esto, ¿sí? Entonces, empieza a ser nuevamente excluido el nene. Entonces, cuando nosotros hablamos con los papás, explicamos la patología, cómo se maneja, el tratamiento, cómo tratarlos, se afloja la situación y este niño termina tal vez el ciclo lectivo y tal vez se ven buenos resultados a fin de año, ¿sí? Pero bueno, sí es un trabajo individual, ¿sí? De cada uno, de tomar la responsabilidad que le toca a cada uno, desde la parte de salud, desde la parte educacional, desde la parte política y también legal, ¿sí? Porque las penas que hay, yo esto no me quiero meter, pero las penas que hay no son las adecuadas para estos niños, ¿sí? O estos adolescentes. No hay un buen resultado, ¿sí? A largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay educación mientras estos niños no hay están, educación. ¿sí? Están internados en hogares o en centros. Al contrario, están entre ellos mismos copiando unos a otros las formas de cómo hacer para dañar al otro, ¿sí? Claro, entonces hay que aportar políticas educacionales dentro, ¿sí? De los penales y de los hogares en donde están estos chicos. Janina de Emilio, quiero agradecerte nuevamente por haber venido y todo este rato. Y vos sabés que terminamos esta otra parte, ¿no? De toda esta problemática social de la misma manera que la comenzamos con Alejandra Rubio, ¿no? Hay tres patas acá. El Estado, por una parte, por otra parte está el encuadre jurídico, lo legal, y por otro lado la sociedad. Y justamente fue en lo que pivoteamos, en esta segunda parte de esta problemática que me parece que todos tenemos que colaborar para superarlo, ¿no? O sea, desde la niñez, en el chico focalizando este tipo de problemas, para no llegar a lo irreversible que es cuando es adulto, que me quedó esto que estabas explicando, que fue muy didáctico, no llegar a un extremo que quizás es un punto de no retorno. Gracias, Janina. No, de nada. Pausa.